Entonces, muchachos, ya hemos hablado en la anterior clase sobre sobre los marcadores responsables de los grupos sanguíneos, ¿correcto? Pero no les mencioné la mnemotecnia, ¿no? Para que se puedan acordar fácilmente. O les mencioné, muchachos. ¿Les mencioné? ¿No? ¿No? Ya, entonces les voy a mencionar ahora. Muchachos, galactosa. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra galactosa? Galactosa, la leche. Ah, ya, ya. La leche, ya la leche, ¿quién le da? La leche le da a las vacas, ¿no? No, pero estamos hablando de mi mnemotecnia, por si acaso. Entonces, muchachos, galactosa tiene que ver con vaca, ¿no? Vaca con B grande. De esa manera se pueden acordar, ¿correcto? O sea, si se acuerdan de una, se van a acordar de otras. Por ejemplo, muchachos, la sangre que tienen las vacas tienen sangre tipo B, B de vaca, ¿no? Aunque ya sé que se escribe con B chica, pero es una mnemotecnia, ¿no? Galactosa, entendido, galactosa, de la leche, ¿no? ¿Quién es intolerante a la lactosa aquí, muchachos? Bueno, la lactosa sería en esa condición, ¿no? Pero nos estamos tratando de acercar, ¿correcto? Nos estamos tratando de acercar a nuestra mnemotecnia, ¿entendido, muchachos? Entonces, quiero que relacionen la galactosa con la vaca con B grande, ¿no? Vaca con B grande. Pero bueno. Entonces, esa es la mnemotecnia para que se puedan acordar los tipos sanguíneos, ¿correcto? Entonces, las personas con sangre tipo A, ¿qué van a tener en la superficie de la glicoforina? Van a tener la N-acetilgalactosamina o la galactosa. Las personas con sangre tipo A van a tener la N-acetilgalactosamina. Mientras tanto, las personas con sangre tipo B, ¿qué azúcar van a tener en su superficie? Las personas con sangre tipo B. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué tipo de azúcar encontramos en la superficie de las personas que tienen con sangre tipo B? ¿La N-acetilgalactosamina o la galactosa? La galactosa. Sangre tipo B de vaca, galactosa, ¿no? O lactosa. Bueno, trátenos de relacionar. ¿Entendido, muchachos? Entonces, esa es la mnemotecnia para que se puedan acordar. Si nos acordamos de uno, muchachos, si nos acordamos de uno, nos acordamos de otro. ¿Entendido? Si nos acordamos de uno, nos acordamos de otro. Listo, muchachos. Vamos con lo siguiente. Esto hemos hablado en la anterior clase. La membrana plasmática es asimétrica. Como lo hemos mencionado al principio de este tema, muchachos, la membrana plasmática no tiene simetría. ¿Y eso qué quiere decir? Sabemos perfectamente que la membrana plasmática está compuesta por dos capas de lípidos. Esas dos capas de lípidos van a variar en su composición. Por ejemplo, muchachos, ven este fosfolípido, aquí está con sus dos patitas. En la capa interna, vean que aquí este fosfolípido solo tiene una patita. Entonces, eso ya le da la asimetría. No van a ser iguales las capas de la membrana, ¿entendido? No van a ser iguales, ¿correcto? Entonces, la asimetría en los dos lados de la membrana. En las dos capas de la membrana vamos a encontrar la asimetría. No son iguales. ¿Dónde abundan más los carbohidratos? ¿En la capa externa o en la capa interna de la membrana? ¿Dónde abundan más estos carbohidratos, muchachos? O los azúcares, las exosas. Esta es una exosa, 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 exosa. Exosa, ya parezco un brasileño. En la capa externa van a abundar los carbohidratos, ¿correcto? Ahora, diferencias de carga eléctrica en los dos lados de la membrana. Esto es una diferencia muy importante, muchachos, pero lo vamos a ver mejor en el tema de tejido nervioso. A los dos lados de la membrana plasmática va a existir una gran diferencia de carga eléctrica. Por ejemplo, muchachos, la membrana o la capa interna de la membrana plasmática siempre, bueno, la mayoría de las células tienen una carga eléctrica negativa o es muy tóxica. Mientras tanto, la capa externa de la membrana plasmática siempre va a tener una carga eléctrica positiva. ¿Y eso por qué, muchachos? Porque en el medio externo abundan justamente los iones que tienen carga eléctrica positiva, dándole esta carga eléctrica a la capa externa.
Mientras tanto, en el interior de la célula abundan las moléculas que tienen una carga eléctrica negativa y por ende esas moléculas le van a otorgar justamente su negatividad a la cara interna, ¿correcto? Pero esto lo vamos a hablar mejor en el tema 9 de tejido nervioso. Ahora, los azúcares siempre están orientados al exterior, nunca hacia adentro. Los azúcares o las hexosas, ¿correcto? Estos azúcares o los carbohidratos o los hidratos de carbono siempre van a estar dispuestos hacia el exterior, porque estos van a tener una función muy importante en el exterior de la célula, porque funcionan como receptores, funcionan como moléculas de señal y muchas otras cosas. El glicocálix. Como lo hemos visto en el tema 1, muchachos, ¿qué es el glicocálix? A ver, así en un resumen, en unas pocas palabras, quiero que me resuman qué es el glicocálix. Ustedes quiero que se imaginen, muchachos, glico. Ya, glico nos está haciendo referencia a los azúcares. Cálix ya está haciendo referencia a un cáliz, ¿no? A un vaso que tiene azúcares, podríamos imaginarnos de esa manera, ¿no? Una copa de vino, un cáliz que tiene demasiado azúcar, ¿correcto? Entonces, muchachos, el glicocálix justamente, correcto, es una capa protectora, pero no es una capa en sí que envuelve a toda la célula, o el glicocálix envuelve a toda la célula, muchachos. El glicocálix envuelve a toda la célula. Por ejemplo, aquí está nuestra célula. Sí, puede ser. Aquí está nuestra célula, aquí está la célula 1 y aquí está la célula 2. Entonces, el glicocálix se dispone como una capa que envuelve por completo a la célula o como ciertos segmentos de la célula. Como si tuviera besuguitas, ¿no? Solo se van a dar en segmentos característicos, entendiendo como en la célula 2. El glicocálix, muchachos, no es una capa completamente que está rodeando a la célula, no, sino que que son pequeñas proyecciones de la propia membrana, pero que se dan solo en ciertos lados, en segmentos, en pequeños pedazos. ¿Entendido? Esta es una pregunta de examen, por si acaso, en donde lo vean. Además que el glicocálix es utilizado por algunas bacterias para poder defenderse de nuestro sistema inmunitario, ya que en el glicocálix, muchachos, se van a encontrar azúcares, muchos azúcares y otras proteínas que son recicladas de muchos lados. Las bacterias van a tomar justamente este glicocálix y se van a envolver para poder evitar a nuestro sistema inmunológico. Ejemplo de bacteria que utiliza el glicocálix como medio de defensa, la bacteria de la tuberculosis. Es por eso que esa bacteria de la tuberculosis puede estar en nuestro cuerpo mucho tiempo, aunque nosotros estemos sanos. Y se va a manifestar cuando nosotros ya estemos inmunodeprimidos. O sea, que nuestro sistema inmune esté muy bajo. ¿Correcto? Entonces vean la importancia del glicocálix. Es un conjunto de azúcares que se encuentra en la cara externa o en la cara interna de la membrana plasmática. ¿Qué me dicen, chicos? En la cara externa abundan los azúcares que funcionan como un medio pegajoso que va a envolver a todas las proteínas que se encuentran en ese lugar. ¿Correcto? No, 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 no. Caliciforme, caliciforme, cali está haciendo referencia a un cáliz, ¿no? Forme hace referencia a forme, entonces caliciforme hace referencia a un cáliz o que tiene la forma de un cáliz, ¿no? En aquí yo les estoy, bueno, para darles una idea de cómo es, ¿correcto? Como si fuera la copa de un vino, pero que contiene azúcares. Entonces, caliciforme y glicocálix no es lo mismo, por si acaso. Claro, la palabra cáliz se podría decir que nos acerca mucho más a esa definición. ¿Entendido? Que se parece justamente a la parte más superior de la copa de vino, donde se sujeta el vino. Entonces, muchachos, el glicocálix justamente se va a formar por el conjunto de proteínas, proteoglicanos, algunos otros azúcares que salen de la célula y son atrapados en el medio externo. Y también por otras moléculas que están rodeando por el lugar. Y así se va a formar una pequeña capita que también sirve justamente como un medio de protección. El glicocálix va a abundar también en la mucosa estomacal para evitar ¿qué va a evitar, muchachos? Que los ácidos de nuestro estómago puedan penetrar nuestra mucosa, ¿correcto?
Ay, un momento. Ya. Entonces, muchachos. Listo. Vamos a continuar, perdón, perdón. Visualización de las proteínas integrales de la membrana. Y ahora sí, perdón, 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 muchachos. Si no contesto, me mata. Visualización de las proteínas integrales de la membrana. Sabemos qué son las proteínas integrales, muchachos. ¿Qué son las proteínas integrales? Las proteínas integrales son propias de la membrana o se encuentran solo en la superficie. ¿Se encuentran incrustadas en la membrana o solo se encuentran en la superficie? ¿Qué me dicen, chicos? Las proteínas integrales, muchachos, van a ser propias de la membrana y la van a atravesar, ¿correcto? La van a atravesar en todo su esplendor, como lo acabamos de ver en la clase anterior. Entonces, muchachos, ahora vamos a ver cómo chuchas hemos nosotros, los científicos, ya yo no soy científico, pero digamos, ¿no? ¿Cómo chuchas hemos averiguado que las proteínas, hay proteínas integrales y proteínas periféricas? ¿Cómo sabemos que hay proteínas intrínsecas y proteínas extrínsecas? Lo vamos a ver ahora, mediante esta técnica de criofractura. La visualización de las proteínas integrales de la membrana. Esta visualización, muchachos, se da por la técnica de la criofractura, que consiste en la congelación rápida del tejido, seguido de su fractura. ¿Y dónde vamos a fracturar? Justamente a la membrana plasmática después de haberla congelado. Vamos a iniciar la fractura en el centro, donde se da la interacción hidrofóbica. Y luego su texto menciona que vamos a utilizar papel fotográfico, vamos a poner una emulsión fotográfica, como si estuviéramos sacando una calca, como estuviéramos sacando una calca de la parte media de la membrana plasmática, ¿correcto? Y la vamos a ver después así. En el microscopio electrónico lo vamos a poder estudiar. Esa calca nos va a dar esta imagen, se podría decir, ¿no? Entonces, muchachos, esa calca o esa emulsión fotográfica que hemos utilizado nos va a poder dar una visión muy importante sobre qué proteínas se encuentran atravesando la membrana y qué otras proteínas se encuentran solo en la periferia. Por ejemplo, las proteínas que están sobresaliendo en esa técnica de la criofractura en el centro de la membrana plasmática, cuando las separamos las dos capas, eso nos indica que esas proteínas son integrales o también llamadas intrínsecas. Entonces, muchachos, esta cara, este es el medio externo por si acaso. Recordemos muy bien, la membrana plasmática está envuelta por dos capas, ¿no? Una capa externa y una capa interna. ¿Por qué se llaman así? La capa interna, esta capa interna de la membrana plasmática, va a estar en contacto con el medio interno de la célula, pero mientras tanto, la capa externa va a estar en contacto con el medio externo de la célula, ¿correcto? Entonces, muchachos, con la técnica de criofractura, la membrana sufre fractura en la región que se encuentra entre las dos capas lipídicas. ¿Y qué tipo de interacción vamos a encontrar en la mitad de las dos capas, muchachos? ¿Es una interacción fuerte o una interacción débil? ¿Qué me dicen, muchachos? Ese tipo de interacción hidrofóbica. Es un tipo de interacción muy débil. Entonces, muchachos, una vez que hemos hecho este preparado y lo estamos visualizando al microscopio electrónico, vamos a ver que vamos a encontrar dos capas, ¿correcto? Una es la capa interna o la capa interior, que está en contacto con el citoplasma. Aquí está, la capa interior. Esta también es llamada cara P. Esta cara P, muchachos, también se llama cara interna. ¿Alguien sabe por qué se llama así? Bueno, justamente en otros textos menciona que le llaman cara P porque también hace referencia al protoplasma o al citoplasma. Antes, muchachos, el citoplasma era llamado protoplasma, pero ahora se cambiaron muchas terminologías, poco a poco se va evolucionando, entonces ya se llamó citoplasma, pero esta definición se mantenía. Entonces, muchachos, la capa interior se llama cara P o cara protoplasmática. ¿Correcto? Cara protoplasmática. Cara P o cara protoplasmática. Ahora imaginémonos, muchachos,
que las pequeñas proteínas que están sobresaliendo de la cara P, esa es la cara P, ¿no? La cara interna. Las proteínas que están saliendo son sus ojos, muchachos. Imaginémonos de esa manera. ¿Hacia dónde está mirando sus ojos? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Hacia dónde están mirando los ojos? Esas pequeñas proteínas que están sobresaliendo. Hacia arriba. ¿Y qué se encuentra arriba? El medio externo. ¿Entendido? El medio externo. Aquí ustedes se confunden mucho, hasta yo me he confundido justamente cuando estaba estudiando esta parte, es por eso que la estoy recalcando. La cara interior va a mirar hacia afuera, hacia el exterior, ¿entendido? La capa interna o la cara P o la cara protoplasmática va a mirar hacia afuera o hacia el exterior, ¿entendido? Entonces, por eso les digo, imagínense que estas proteínas son sus pequeños ojos. Ojo, ojo, ojo. Entonces, ¿dónde está mirando este ojo? ¿Hacia el interior de la célula? ¿Qué me dicen, chicos? Eso no sería lógico, porque vean, el ojo va a mirar siempre hacia adelante, ¿no? Entonces está mirando hacia arriba, y eso significa que está mirando hacia el exterior o afuera. Ahora veamos la capa exterior o la cara exterior. La capa exterior, muchachos, como su nombre le indica, va a estar en contacto con el exterior, ¿correcto? También es llamada cara E, ¿entendido? También es llamada cara E, de cara exterior. Esta no cambia mucho, ¿no? Entonces, aquí está la pregunta que mucho ponen en el examen. Esta capa exterior, muchachos, va a mirar, ¿hacia dónde está mirando sus ojos de esta capa, muchachos? De la cara E o la capa externa. ¿Hacia dónde está mirando sus ojitos? Digamos que está dispuesta, que está echadita, ¿no? Que se estuviera echada. Estaría mirando hacia el interior, ¿correcto? Si no estuviera tan doblada, estaría mirando hacia el interior. ¿Entendido, muchachos? Esa es una pregunta muy frecuente en el examen. Esa es una pregunta muy frecuente de examen, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice la pregunta de examen? Ustedes saquen una fotografía mental de este dibujito. A ver, y yo les voy a hacer ahorita la pregunta de examen. La cara en la criofractura, ¿no? En la criofractura. La cara E de la membrana plasmática mira hacia el exterior. La cara E de la membrana plasmática en la criofractura mira hacia el exterior. Ustedes pueden relacionar, ¿no? Exterior con este, ¿no? Que está mirando hacia el exterior también, ¿no? O sea, exterior, exterior, qué chuches. Pero es al revés, ¿no? Es al revés. Porque la disposición de lo que está mirando justamente no es igual, ¿entendido? Entonces la cara externa está mirando hacia adentro, ¿correcto? Porque la disposición de sus proteínas que se encuentran ahí y también de las cadenas de ácidos grasos se dirigen hacia abajo, ¿correcto? Se están dirigiendo hacia abajo, ¿no? Esa es la cara externa, ¿la ven? Es la cara externa. ¿Hacia dónde están dispuestas esos ácidos grasos de la membrana plasmática? Hacia adentro, hacia el interior de la capa externa. Mientras tanto, de la capa interna de la membrana plasmática, vemos perfectamente que los lípidos están dispuestos en sentido o mirando hacia el exterior, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Listo, muchachos. A ver, otra pregunta, así rapidito. La capa interna en la criofractura de la membrana plasmática está en contacto con el medio externo. La capa interna de la membrana plasmática está en contacto con el medio externo. Pero, ¿por qué? A ver, se llama capa interna por algo, ¿no? Sabemos que está mirando en sentido contrario, pero tampoco te pases, ¿no? Listo, muchachos. Esas dos preguntas fueron preguntas de exámenes, por si acaso. Las unidades de membrana tienen diferentes funciones. Ahora, las unidades de membrana tienen diferentes funciones. Esta membrana plasmática, muchachos, o cualquier tipo de membrana, también es llamada unidad de membrana. ¿Entendido? También es llamada unidad de membrana o membrana plasmática, dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Ahora, muchachos, vemos que tenemos aquí. La membrana plasmática se va a estudiar mejor al microscopio electrónico. Eso es obvio, ¿no? Eso es obvio.
Recordemos muy bien, muchachos, al microscopio óptico, ¿es posible ver la membrana plasmática? ¿Es posible visualizar la membrana plasmática en el microscopio óptico? No, para nada, pero se supo justamente de su existencia por medio de técnicas indirectas. Le hicimos engordar a la célula hasta, pero pensábamos que no había nada ahí envolviendo a la célula, pero justamente engordaba, pero no reventaba. Entonces eso nos daba la información de que tenía una capa y esa capa fue llamada membrana. Entonces, muchachos, cuando ya inventamos el microscopio electrónico, ahí pudimos visualizar mucho mejor el aspecto de la membrana plasmática. Por ejemplo, esta es una microfotografía de la membrana plasmática en el microscopio electrónico. ¿Lo ven? Estas pequeñas líneas. Ahora, muchachos, en el microscopio electrónico vemos justamente la membrana plasmática con dos líneas negras periféricas, dos líneas oscuras periféricas y una línea central clara. Chicos, la grasa, ¿de qué color es? ¿Oscura o blanca? ¿Qué me dicen? O tiene un color blanquecino, ¿no? O amarillento. Sí, igual, pero aquí nos vamos a imaginar que es blanca, ¿entendido? Porque aquí estamos viendo solo a blanco y negro, por si acaso. Entonces, muchachos, esta línea central que se encuentra en la membrana plasmática va a representar a los fosfolípidos. Bueno, la parte lipídica de los fosfolípidos. Por esa línea blanca que se encuentra entre esas dos líneas negras o esas dos líneas oscuras. Esas dos líneas oscuras, muchachos, ¿a quién representaría? ¿A qué parte del fosfolípido representaría esas líneas oscuras? ¿A la parte lipídica o al grupo fosfato? Esas dos líneas. Al ácido fosfórico, grupo fosfato. Entonces, esas dos líneas, muchachos, va a representar a los grupos fosfato. Aquí está, ¿no? Los grupos fosfato. Mientras tanto, esa línea central clara va a representar a los ácidos grasos de los fosfolípidos. Y este aspecto trilaminar se observa en el microscopio óptico. ¿Estoy bien o estoy mal? Tantas preguntas, ¿no? Tantas preguntas que se puede hacer. Entonces, muchachos, este aspecto trilaminar la podemos observar al microscopio electrónico, ¿correcto? Al microscopio electrónico, con el microscopio Halon. Pero ¿cómo podemos observar justamente este preparado al microscopio electrónico? Vamos a aplicar una gran cantidad primeramente de peróxido de hidrógeno y luego le vamos a quitar. Estamos reduciendo la cantidad, ¿entendido? Y así vamos a poder observar este preparado. Presenta dos capas oscuras y una capa central media. Entonces, muchachos, cuando estudiamos la membrana plasmática al microscopio electrónico, se va a disponer así, por dos capas oscuras periféricas y una capa central media. La capa central media va a representar a los lípidos, a los ácidos grasos. Mientras tanto, las dos capas oscuras, que son periféricas, van a representar a los grupos fosfato de los fosfolípidos. El aspecto trilaminar es debido por la reducción del tetraóxido de osmio, me confundí, como fijador. El tetraóxido de osmio, muchachos, es un fijador, al igual que el glutaraldehído, para poder estudiar estructuras al microscopio electrónico. Pero cuando estamos justamente fijando nuestro preparado, le vamos a poner una gran cantidad de tetraóxido de osmio. Pero luego la vamos a reducir la cantidad que ponemos, provocando que justamente como hemos reducido gran cantidad de este fijador del tetraóxido de osmio, se va a poder visualizar esta membrana plasmática, ¿correcto? Porque si lo aumentamos, si le ponemos mucho tetraóxido de osmio a nuestro preparado y no le reducimos nada, no vamos a poder ver nada, ni la línea central clara, todo se va a encontrar negrito. ¿Correcto, muchachos? Nada más. Es como, no les puedo explicar bien, pero he visto justamente que no sé si habrán visto ustedes en un video en YouTube o algo, ¿no? O en Facebook que aparece, ¿no? Hay un chico, hay un chico que está pinceleando con agua o con aceite, algo por ahí, un cuadro. O sea, las personas no saben qué está haciendo,
pero él está botando así en X, hace cualquier cosa, agua, aceite, pero sabemos que esos elementos no se pueden ver a simple vista, ¿no? No se pueden ver, está echando por todo lado, aceite en un cuadro, chan, 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 pero no sabemos qué está haciendo. Y de repente le bota arena, de repente, chas, le bota un balde de arena, y aquí se queda la imagen de una chica, ¿no? Así, pero aquí se queda, ¿no? Se marca, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Entonces, muchachos, así funciona esta técnica, ¿correcto? Así funciona esta técnica. No sé si habrán visto en Facebook o en algún otro lado, uno bien dibujante, ¿no? Pero bueno. Entonces, muchachos, justamente el chango aquí está poniendo harto, digamos, bueno, a la membrana plasmática, que es el cuadro, le está poniendo bastante, digamos, membrana plasmática, membrana, pero no estamos viendo qué está poniendo. Y de repente le ponemos tetraóxido de osmio, mucho tetraóxido de osmio, y luego se baja todo, pero se sujeta, ¿no? Y así se ve, ¿no? Listo, muchachos. Ay, no se sienten mis dibujitos. ¿Por qué, mamá? Me están haciendo bullying acá. Entonces, la parte central, muchachos, la parte central, la parte central, muchachos, va a medir 3.5 nanómetros, ¿correcto? De espesor o de grosor. ¿Entendido? 3.5 de grosor, la parte central. A ver, muchachos, vamos a recordar un poco del tema uno, del capítulo uno de biología celular. ¿Cuánto de espesor tenía la membrana plasmática? ¿Cuánto de espesor tenía la membrana plasmática? Eso se lo tienen que saber de memoria. De 7 a 10 nanómetros, ¿correcto? Estaría bien si digo que tiene diámetro, o sea, ¿cuánto de diámetro tiene la membrana plasmática? ¿Diámetro y espesor es lo mismo? No, ¿correcto? Diámetro, te puedes medir el diámetro de tu pancita ahorita mismo. El diámetro, muchachos, es cuando estamos midiendo cuánto espacio ocupa un objeto circular, así en palabras muy sencillas. Pero grosor hace referencia a qué espacio ocupa esa cosa o es cualquier cosa que estamos midiendo, qué espacio ocupa en nuestro entorno. ¿Entendido? Entonces, muchachos, la parte central de la membrana plasmática, sabemos perfectamente que la membrana plasmática no ocupa a toda la célula, o sí la ocupa, muchachos, hasta en el núcleo se mete ahí, hasta en el ADN se encuentra la membrana plasmática. ¿Qué me dicen, chicos? No, para nada, sino que la membrana plasmática va a envolver a la célula, pero no está ocupando toda la célula. Es por eso que no podemos utilizar el diámetro. Si la membrana plasmática ocupara toda la célula en sí, ya ahí utilizaríamos diámetro. Pero como solo está ocupando una porción de la célula, simplemente vamos a decir su espesor. ¿Entendido? Entonces, muchachos, la parte central tiene un espesor de 3,5 nanómetros. Y las dos partes periféricas, cada capa tiene de 2 nanómetros cada capa. Entonces, sumemos. Como hay dos partes periféricas, 2 más 2 es 4. 4 más 3.5, ¿cuánto es? 7.5. Y se encuentra en el balance de 7 a 10 nanómetros. El espesor total de la capa, muchachos, el espesor o el grosor total de la capa es de 7, varía de 7 a 10 nanómetros, dependiendo a qué tipo de célula estemos observando. Recordemos muy bien, vean, aquí se ha encontrado entre el balance, ¿no? 3.5 más 4, ¿cuánto sería? Porque hay dos partes periféricas, ¿no? 2 más 2 es 4, más 3.5 sería 7.5, entonces se encuentra entre el balance. El espesor total de la capa de toda la membrana es de 7 a 10 nanómetros. Aunque morfológicamente, muchachos, son iguales, ¿no? Parecen iguales las capas, ¿no? Similares en su forma, ¿no? Perdón, morfológicamente son similares. Por ejemplo, chicos, nosotros somos morfológicamente similares. Tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos pancita, pero muchachos, todos somos iguales por dentro. ¿Qué me dicen? No, nadie es igual por dentro, nadie, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo dos corazones, no, yo tengo 7 cavidades en mi corazón. Eso es una pequeña mnemotecnia, que les voy a mencionar eso cuando estemos estudiando el tema de aparato cardiovascular. Y también tengo 38 años, por si acaso, ¿no? Entonces, no todos tenemos la misma edad también, ¿no? Las unidades de membrana no son las mismas.
ni en la morfología, ni en las funciones. Aunque pueden parecer, ¿no? Morfológicamente similares, muchachos, pueden parecer, no son las mismas ni en su morfología ni en sus funciones, porque cada membrana es especial. Cada membrana de cualquier célula es especial o espacial, ¿no? No, yo tengo 38 años, chicos. Es una mnemotecnia, ¿no? Para que esa mnemotecnia vamos a utilizar mucho en el tema de aparato cardiovascular, cuando estemos hablando de las globulinas. Entonces, las membranas de las microvellosidades. ¿Qué son las microvellosidades, muchachos? Son pequeñas interdigitaciones de la membrana plasmática, que las vamos a ver más adelante. La membrana de las microvellosidades. Sabemos que las microvellosidades su esqueleto va a estar formado por filamentos de actina o los microfilamentos de actina. En la membrana de las microvellosidades, muchachos, del epitelio digestivo, que generalmente hablo del intestino delgado, se van a encontrar las dipeptidasas y las disacaridasas. Las dipeptidasas y las disacaridasas, como su mismo nombre lo menciona, las dipeptidasas van a atacar a péptidos que estén formados por dos, ¿no? Dipéptidos, van a atacar a los péptidos. Bueno, los péptidos, muchachos, provienen justamente de la digestión de las proteínas. Nosotros, muchachos, no podemos absorber directamente la proteína que es demasiado grande, ¿no? Que tiene más de 20 aminoácidos. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Primeramente va a cortar por segmentos. Al más grande lo va a volver más pequeño. El más pequeño se vuelve más pequeño hasta transformarse en aminoácidos, ¿correcto? Aminoácidos sueltitos. Los aminoácidos sueltitos ya somos capaces de poder absorberlos. Entonces, ¿qué función van a cumplir las dipeptidasas? Una vez que la proteína ya se ha separado en péptidos, estas dipeptidasas se encargan de separar a los péptidos en aminoácidos. Y esos aminoácidos van a poder ser absorbidos por nuestro tubo digestivo. Y las disacaridasas pasa lo mismo. Los sacáridos también están confabulados en grupos. Y cuando estos ya sean digeridos, ya cuando se encuentran en su forma más pequeña, también van a ser separados en su forma monomérica. Por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la fucosa y no, la manosa es de 3. Entonces, esos monómeros, muchachos, de 100 van a poder ser absorbidos por nuestro tubo digestivo, ¿correcto? Entonces, vean, en la membrana de las microvellosidades, justamente de nuestro epitelio digestivo, se van a encontrar estas dos enzimas que son muy importantes para la digestión, que las vamos a volver a mencionar más adelante. Esta fue una pregunta de examen, por si acaso, muchachos. ¿Qué función cumplen las dipeptidasas y las disacaridasas? Nos decían que las disacaridasas se van a encargar de la digestión de los péptidos. ¿Está bien o está mal, muchachos? Las disacaridasas se encargan de la digestión de los péptidos. ¿Está bien o está mal? Está muy mal, muchachos, porque su mismo nombre nos está diciendo que va a hacer. Su mismo nombre nos está diciendo que va a atacar a los azúcares, a los sacáridos. Mientras tanto, las dipeptidasas, su mismo nombre nos está diciendo qué va a hacer. ¿Qué son los péptidos? Secuencias cortas de aminoácidos, menos de 20 aminoácidos. Eso ya son los péptidos. Esos péptidos van a ser cortados justamente ya en aminoácidos por el trabajo de las dipeptidasas. El glicocálix, hablemos un poco más del glicocálix. El glicocálix, muchachos, como ya le mencioné también en la anterior diapositiva, son hidratos de carbonos unidos a proteínas o lípidos. Este glicocálix tiene la función justamente de proteger sectores de la célula que se encuentran en constante movimiento o devastación o destrucción. Entonces, los hidratos de carbono van a formar como un medio pegajoso y van a atrapar a diversas moléculas, generalmente proteínas, y algunos lípidos, bueno, y las van a formar como un capuchón. Ese va a ser el glicocálix. Entonces, el glicocálix va a estar formado por glicoproteínas y glicolípidos. Las proteínas van a mantener justamente, aquí está, ¿ven? Esta es una glicoproteína, ¿no? ¿La ven, muchachos? Esta es una glicoproteína, ¿no? Proteína y su parte azucarada. Este es un glicolípido. Aquí está su parte grasosa y su parte azucarada. Entonces, muchachos, generalmente la parte azucarada siempre se va a proyectar hacia el exterior. Esto va a formar un medio pegajoso en la cual va a atrapar a las proteínas que salgan de la célula. Bueno, algunas y van a formar un pequeño capuchón en un solo lugar, ¿correcto? Y no van a envolver a toda la célula. Eso recuerden muy bien.
es una extensión de la membrana, ¿correcto? Es una extensión, el glicocálix es una extensión de la membrana y no así una capa separada, ¿correcto? No es una capa separada. ¿A qué hace referencia una capa? Una capa te envuelve todo, ¿no? Te envuelve todo. Entonces, muchachos, el glicocálix no es una capa porque se da en ciertos lugares de la membrana plasmática, porque son proyecciones. ¿Qué son proyecciones? Son como pequeñas montañas, ¿no? Así, proyecciones. ¡Uy! ¡Uy! Pequeñas proyecciones de la membrana, ¿correcto? Entonces, ¿cómo está formado el glicocálix? La vamos a ver ahora. Como les dije, hace un momento va a estar formado por porciones glúcidas, por glicoproteínas integrales o aquellas absorbidas o detenidas en el lugar, y algunos proteoglicanos. ¿Qué son los proteoglicanos? Son los GAGs más proteínas, ¿correcto? Que atraen fuertemente al agua. Y por eso el glicocálix está humectado. El glicocálix no es un componente seco, no, sino que está un poco humectado. Y justamente, como les dije hace un momento, este glicocálix es muy bien utilizado por las bacterias de la tuberculosis. Entonces, se imaginen muchachos, ustedes poco a poco van estudiando y descubren justamente cómo atacar solo al glicocálix de la bacteria tuberculosa. Listo, chicos, con eso ya ustedes se hacen millonarios. Se hacen más millonarios que yo. Yo ahorita tengo 2 casas, 3 autos. Bueno, de alacitas, ¿no? Pero igual cuenta, ¿no? Las compré, pero con dinero real, ¿no? Creo que me engañaron. Pero bueno, entonces vamos a hablar de una proteína que se encuentra justamente también relacionada con el glicocálix, ¿no? Que es la fibronectina, ¿correcto? Que es una glicoproteína. La fibronectina está nadando justamente como los monstruitos de Among Us, ¿no? Cuando los botan, pobrecitos. Entonces, muchachos, la fibronectina aquí está. Están nadando justamente en el espacio, ¿no? Como los monstruitos de Among Us, cuando los botamos de la nave espacial. Entonces, muchachos, la fibronectina son esas proteínas violetas, ¿no? Que logran justamente anclar a la célula junto con la matriz extracelular, ¿correcto? Porque esta fibronectina, como su mismo nombre lo indica, son proteínas fibrosas y que unen nectina o nexo, ¿correcto? Unen a la célula junto con la matriz extracelular. Ese trabajo esencial tienen las fibronectinas. Forman un anclaje, ¿correcto? Un anclaje provisional. Es como si, digamos, chicos, nuestro anclaje de nosotros es nuestra clase, es nuestra casa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos de viaje? ¿Cuál va a ser nuestro otro anclaje? Va a ser un motel o un hotel, ¿no? Todo depende de dónde vayas, ¿no? Pero entonces, muchachos, ese hotel es estacional, o sea, no vamos a estar ahí de por vida, a no ser que me voten, pero bueno. Entonces, muchachos, de esa misma forma va a funcionar la fibronectina. Es un anclaje, solo se va a dar en el momento. Va a ayudar a la célula para que se pueda anclar a las diversas proteínas fibrosas que se encuentran en la matriz extracelular. Tiene la forma de B chica, ¿no? Aquí está, de V. ¿Lo ven? Tiene la forma de una B. Aquí está. La espectrina, muchachos. Esta partecita siempre les confunden a ustedes. Hasta a mí me ha confundido. Hasta ha entrado una pregunta de examen. La fibronectina, muchachos, está compuesta por 2 polipéptidos iguales, al igual que la fibronectina. La espectrina. ¿Qué me dicen, chicos? Está formada por 2 polipéptidos iguales, al igual que la fibronectina, la espectrina. El Brian con su cuchillo y con su pistola, ¿pesan lo mismo? No lo creo, ¿correcto? Entonces, justamente por eso les di la mnemotecnia, para que se puedan acordar si es que entra en una pregunta de examen, ¿correcto? Entonces, muchachos, la fibronectina va a estar compuesta por 2 polipéptidos iguales, que tienen un peso molecular de 250 kilodaltons, ¿correcto? Listo, muchachos. Vean, son similares, ¿no? No cambian casi nada. Una la célula con célula o con la matriz extracelular. Como les dije, la fibronectina va a formar una unión con célula o a las fibras de la matriz extracelular, logrando un anclaje provisional, un anclaje transitorio cuando la célula se está moviendo entre el medio extracelular. Por ejemplo, ¿quién va a utilizar más la fibronectina? ¿Qué célula se mueve constantemente por nuestro tejido conectivo?
Las células de la defensa. Las células de la defensa utilizan mucho de estas proteínas de la fibronectina para poder anclarse o sujetarse de las fibras de colágeno u otras fibras que se encuentran en la matriz extracelular para poder moverse de un lugar a otro, como Tarzán, ¿no? Como Tarzán. Entonces, ahora, ¿qué es el fibronexus? El fibronexus, muchachos, es un complejo formado por la fibronectina, la proteína de 160 kilodaltos, no más si me acuerdo, la vinculina y la actina. Ahorita lo vamos a ver. El fibronexus, muchachos, es dinámico y va a formar un vínculo. Entonces, parte del fibronexus vamos a encontrar la fibronectina. Entonces, el fibronexus es un complejo, como les acabo de mencionar. Está formado por la actina. Aquí está, la actina, que se encuentra en el interior de la célula. Esta es la actina, ¿la ven? También va a estar formada por la vinculina, que es esta proteína que se encuentra aquí. Ahora también va a estar formada por la proteína intrínseca de 140 kilodaltons, que es esta proteína verdosa. Y va a estar formada por la proteína antes mencionada, llamada fibronectina, que aquí tiene, que tiene la forma de B o la forma de brazos. Este es el complejo llamado fibronexus. Este fibronexus, muchachos, va a anclar a la célula con célula o con las fibras que se encuentran en el tejido conectivo. Este complejo es muy importante porque la fibronectina no funciona así nomás, no se une directamente a la membrana plasmática y listo. No, 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 no. Se tiene que formar este complejo llamado fibronexus para que la célula pueda utilizar realmente la fibronectina. ¿Correcto, muchachos? Por ejemplo, a ver, no creo que me entiendan. La mayoría aquí no conoce esas cosas. Entonces, muchachos, va a formar una fuerte unión. Ah, ya, vamos a utilizar este ejemplo de los autos. Tan, muchachos. A ver, vamos a poner el chasis de un auto. Chasis de auto. Supuestamente, muchachos, el chasis del auto es la parte más rígida del auto, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Es la parte que soporta el peso y todas esas cosas del auto, ¿no? Es el chasis del auto. Ahora, el auto también va a estar compuesta por las partes plásticas, podríamos decir, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a poner esto. Aquí está su parte trasera del auto, ¿no? Y este es el chasis. Ahora, yo les pregunto, muchachos, si queremos remolcar un auto con este tipo de auto, ¿no? O sea, este es mi auto ahorita, ¿no? Ustedes me llaman, ¿no? Profe, mi auto se ha hecho mal, no sé qué ha pasado. Ya, yo voy con mi auto, ¿no? Aquí, listo, ¿no? ¿Qué pasó, muchacho? Ya. Entonces ustedes me dicen, por favor, remolcame, pues ya. Entonces, ¿yo dónde voy a conectar esa soga que va a jalar a tu auto hacia un taller? ¿Voy a ponerlo en el chasis o en la parte plástica, muchachos? ¿Qué pasa si pongo en la parte plástica, chicos? ¿Qué pasa si pongo en la parte plástica? Es la soga que va a jalar a tu auto. Mi auto también se va a hacer tiras, ¿no? O sea, todo ese plástico se va a ir a la chingada, ¿correcto? O sea, no, ya, chao, Tito, ya lo voy a tener que vender el barrio chino 3 por 10, ¿no? Entonces, muchachos, pasa lo mismo con la célula, ¿correcto? La fibronectina se tiene que conectar a un lugar rígido para que pueda moverse muy bien, para que la célula no se rompa en ese proceso de poder moverse. ¿Entendido? Entonces, la fibronectina va a formar parte del fibronexus, que es esa estructura muy rígida, que va a lograr un anclaje con el citoesqueleto de la célula. Porque si la fibronectina se uniría directamente a la membrana plasmática, es como el ejemplo del auto, ¿no? Como el ejemplo del plástico. Entonces, es el chasis del auto. ¿Entendido, chicos? Entonces, es dinámico. Recuerden eso muy bien. El fibronexus es dinámico, o sea, está en constante movimiento. Esta también fue una pregunta de examen. ¿Qué nos dijeron? El fibronexus es estático, o sea, así se va a encontrar siempre y se va a agarrar, listo, nada más. ¿Está bien eso o está mal, chicos? ¿Sus piernas son dinámicas o adinámicas, chicos? Sus piernas para poder moverse a todo lado. Son dinámicas, muchachos, al igual que las piernas de la célula, que en este caso es ¿qué es el fibronexus? ¿Correcto? ¿Qué es el fibronexus? Nada más, muchachos. Ahora, las células del revestimiento epitelial van a utilizar la laminina que se une al colágeno.
Ya hemos visto, muchachos, a la fibronectina. La fibronectina, escúchenme muy bien, va a unir célula con célula o con la matriz extracelular. Pero la fibronectina jamás va a funcionar en la unión de una célula epitelial con la matriz extracelular o con una lámina. No, para nada. Las células epiteliales no les gusta para nada la fibronectina porque es demasiado débil. No les gusta. No, 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 yo no utilizo esas macanas. No, no, no. Yo, como soy una célula epitelial, como estoy en constante fricción y movimiento, necesito algo mucho más fuerte que la fibronectina y va a utilizar la laminina. La laminina es un tipo de proteína mucho más rígida que la fibronectina y las lamininas van a unir a las células del revestimiento epitelial donde hay bastante fricción, bastante movimiento, al colágeno. Esto lo vamos a hablar mucho mejor en el tema 12 de este capítulo. El glicocálix es funcionalmente importante y su composición no es estática, varía de una célula a otra. Eso también recuerden muy bien, muchachos. El glicocálix es funcionalmente importante porque es un método de defensa de la célula y su composición no es estática. O siempre vamos a encontrar, muchachos, la misma proteína en todos los glicocálix. ¿Qué me dicen, chicos? La misma glucoproteína, el mismo número de azúcares. ¿Siempre vamos a encontrar la misma cantidad, chicos? En el glicocálix, las mismas proteínas, los mismos lípidos, los mismos azúcares. No, no vamos a encontrar la misma cantidad en la superficie, no, puede variar. En una puede haber más proteínas, en otra no, en otra puede haber proteoglicanos, en otra no, en otra puede haber más lípidos, en otra no, y así. Entonces su composición no es estática del glicocálix, va a variar de una célula a otra. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo está bien? ¿Todo está correcto? ¿O algo que tienen duda todavía? ¿Ninguna? Ay, no tengo agua. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Están ahí? Hola, hola. Pongan un sí, por lo menos. Me siento solo. Listo, chicos, vamos a continuar. Una vez más. ¿Qué parte quieres que repita? ¿Ninguna? Listo, chicos, entonces vamos a continuar. El fibronexus. Ya vamos a volver a hablar un poquito más del fibronexus. Entonces, muchachos, el fibronexus es un complejo proteico. Es un complejo proteico que está formado justamente por estas 4 proteínas que van a lograr un anclaje muy fuerte a la célula, ¿correcto? Van a lograr un anclaje muy fuerte a la célula. Es como el chasis de la célula, el fibronexus, ¿entendido? Y la soga es la fibronectina. La soga es la fibronectina, muchachos. Entonces, lactina, chicos, es una proteína del citoesqueleto. ¿Qué me dice? Lactina es una fibra, es una molécula, una proteína del citoesqueleto. ¿Cómo que no? Ahorita chicote, ¿dónde está chicote? Vamos a mandar. Claro, pues la actina sí forma. Los filamentos de actina sí van a formar parte del citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos de actina. Entonces la actina sí va a formar parte del citoesqueleto. Aquí está. Entonces, muchachos, el citoesqueleto es una estructura muy rígida. Y también parte del fibronexus vamos a encontrar a la vinculina, que es esta proteína rosada que está aquí. La vinculina va a lograr un anclaje con esta proteína intrínseca de 140 kilodaltos, o también conocida como integrina, pero eso no lo menciona en su texto. Simplemente nosotros lo vamos a conocer como proteína intrínseca de 140 kilodaltos, que atraviesa por completo la membrana. Entonces aquí tendría que estar la membrana plasmática, ¿no? A este nivel tendría que estar la membrana plasmática. Aquí está. Ahora, muchachos, a esta proteína intrínseca de 140 kilodaltos, que es parecida a esta, aquí está, ¿la ven? Esta proteína intrínseca va a agarrar a la fibronectina, que tiene la forma de 2 brazos o la forma de B, que está compuesto por 2 polipéptidos iguales, ¿correcto?
Y esta fibronectina va a lograr un anclaje con las fibras de colágeno del medio extracelular para poder agarrarse como Tarzán, ¿no? Para poder agarrarse como Tarzán. ¿Las integrinas se agarran a la actina o a los tonofilamentos? No te entendí. Los tonofilamentos ya son parte de los estes de la queratina, pero nada que ver ahorita las integrinas. O sea, nada te entendí nada. Entonces, muchachos, aquí está la fibronectina. La fibronectina ya se va a agarrar con los filamentos de colágeno que se encuentran en el medio extracelular, ¿correcto? Lo más importante, no confundan la fibronectina con la espectrina. Eso es lo que generalmente les ponen en las preguntas de examen, ¿correcto? Listo, muchachos, vamos con lo siguiente. Las células se reconocen. Chicos, nosotros también nos reconocemos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me ven caminando por la calle, clarito van a ver una bolita de grasa. Ay, es el profe. Ay, no, no me vean así. Nada, mentira. Entonces, muchachos, las células en el interior se reconocen. ¿Y dónde van a llevar su carnet de identidad, se podría decir, estas células? En la membrana plasmática. En la membrana plasmática se van a encontrar justamente sus identificaciones de la célula. Porque si la célula no lleva su identificación, nuestro sistema inmunológico la va a atacar. La superficie de las células, la superficie externa, está dotada de especificidad. ¿Eso qué quiere decir? Son específicas para nuestro cuerpo. Porque si nuestro sistema inmunológico no lee a la célula, que es parte de nuestro cuerpo, directamente la va a atacar. ¿Correcto? Entonces, es como si estuviéramos en una construcción, ¿no? En una construcción, muchachos, simplemente están los albañiles, el arquitecto, listo, nada más. Pero ¿qué pasa si hay otra persona rara que se encuentra en la construcción? ¿Qué vamos a pensar nosotros? Listo, es un ladrón. Ya, como, ¿conocen esas historias, muchachos? A los que entran a robar a las construcciones material o algunas herramientas o lo que sea, si digamos los obreros les agarran, ya va a formar parte de la construcción. Y eso se llama Zulu, ¿no? Algo por ahí. ¿Han escuchado esa historia, muchachos? Es por eso que yo nunca voy a entrar a robar a una, a una construcción. Luego voy a aparecer en el pilar. El pilar más gordito, ahí me van a poner. Entonces, como un sacrificio a la madre tierra, dice, ¿no? Para que este edificio no se derrumbe, ¿no? Ay, pero bueno. Entonces, muchachos, la superficie de las células está dotada de especificidad, o sea, se reconoce. ¿Entendido? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hicieron justamente los científicos un ejemplo. Pusieron células hepáticas y células renales en un frasco con un medio que tenía galactosa para que se puedan alimentar. Entonces las agitaron justamente, las agitaron, ¿no? Para que se mezclen todas estas células hepáticas y las células renales. Los científicos pensaron justamente que las células hepáticas y las células renales iban a crecer así nomás, o sea, se iban les da flojera y crecen ahí, listo. Pero no, todas las células hepáticas se separaron de todas las células renales, aún así cuando lo agitaron. Y en un medio, o en la mitad, digamos, aquí está nuestro frasco, al principio justamente, muchachos, todo estaba revuelto. Vamos a poner aquí, todo estaba revuelto, todas las células, revueltas, 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 revuelta, revuelta. Ay, pucha. No, 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 ¿qué he hecho? Ay, me lleva la hostia. Un momento, donde estábamos a volver a dibujar. Aquí está nuestro frasco. Entonces hemos puesto aquí célula renal, célula hepática, perdón, hepática, hepática, hepática. Todo se ha mezclado, ¿no? Todo se ha mezclado. Célula renal, 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 renal. Ahora nosotros, como científicos, hemos pensado que justamente estas células se quedarían ahí y proliferarían. Pero ¿qué pasó, muchachos? ¿Se quedaron ahí o se separaron? ¿Qué me dicen, chicos? En el medio de cultivo. Las células se separaron, ¿correcto? Se separaron. Entonces, las células hepáticas se separaron justamente de las células renales.
Y a ese aspecto le vamos a llamar especificidad. Las células, muchachos, son específicas porque se reconocen unas con otras a través de las proteínas o azúcares que se encuentran en su membrana. Se reconocen, ¿correcto, muchachos? Se reconocen. Entonces, separaron las poblaciones. ¿Entendido? Ahora, muchachos, el papel de la membrana. Vamos a tener que, ¿qué es la inhibición por contacto? Ya lo hemos visto en el tema 2. La inhibición por contacto, muchachos, se da cuando en el medio de cultivo las células crecen en un solo plano y van a dejar de crecer cuando se encuentran en un solo plano, ¿correcto? O sea, aquí está, ¿lo ven? Aquí se da el fenómeno llamado inhibición de contacto. Una vez que el frasco, digamos, hemos puesto una célula aquí en el medio, no hemos puesto una célula. Entonces la célula se dividió, se dividió, se dividió, pero no se va a dividir infinitamente, sino que hasta llegar al borde del cristal, ya dejó de dividirse hasta formar solo un solo plano de células. Ese fenómeno se llama inhibición por contacto, porque ya no hay espacio para más células. Entonces las células dijeron, como no hay más espacio, entonces hay que dejar de dividirnos. Esto nos respetan los conejos, ¿no? Entonces, muchachos, aquí está. Pero, ¿qué pasa con las células inmortales? Le hemos visto en el tema 2, ¿no? Las células inmortales, muchachos, siguen teniendo este fenómeno llamado inhibición por contacto o lo pierden. O lo pierden, chicos. ¿Qué me dicen? Las células inmortales tienen este fenómeno llamado inhibición por contacto o la pierden las células cancerígenas o también llamadas células inmortales. La pierden, ¿correcto? Pierden y crecen y formando estratos. Crecen formando estratos. Tenido una sobre otra, una sobre otra. Son como zombies, ¿no? Entonces, muchachos, el papel de la membrana también va a tener esta función llamada inhibición por contacto, que le da la información a la célula para que deje de crecer en la población. Las células cultivadas están unidas a un soporte, ese soporte de cristal. Proliferan formando una sola capa de células, ¿correcto? Entonces, las células cultivadas unidas a un soporte donde se están apoyando, van a proliferar formando una sola capa de células. Ahora, muchachos, las células cancerosas van a perder esta característica de inhibición por contacto, como está en este GIF de aquí abajito, ¿no? Que lo hemos visto también en el tema 2 de biología celular, ¿correcto? Las proteínas de membrana son inmunogénicas. Estas van a ser, bueno, van a ser las que van a tener función con los anticuerpos. ¿Eso qué quiere decir? En la membrana plasmática, muchachos, pues, vamos a encontrar, claro, proteínas. Y esas tienen a formar una respuesta inmunológica. Los anticuerpos, muchachos, generalmente cuando no reconocen una proteína muy especial, se van a unir a ella. Se van a unir a ella. Los anticuerpos, muchachos, están formados por células del sistema inmunitario, llamado células plasmáticas o plasmocitos, que la vamos a hablar generalmente en el tema de sistema inmunológico. Entonces, muchachos, las proteínas generalmente de la membrana de cualquier tipo de célula extraña van a provocar una reacción para que podamos batallar con ellas, una reacción inmunogénica. Ahora, aquí va a funcionar, muchachos, el llamado complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Son dos complejos de proteínas, que lo vamos a hablar ahorita. Bueno, aquí en este capítulo lo menciona vagamente, pero lo vamos a hablar mucho mejor en el tema de sistema inmunitario. El complejo mayor de histocompatibilidad, muchachos, quiero que lo piensen así a la primera, como si fuera un carnet, muchachos, de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo, muchachos, tiene que tener ese carnet sí o sí, que diga que pertenece a nuestro cuerpo. Porque, ¿qué pasa si ese complejo mayor de histocompatibilidad es diferente? O sea, digamos, todas nuestras células tienen que tener un carnet color rosado. Todas. Pero, ¿qué pasa cuando hay otra célula que está navegando por ahí que tiene un carnet color verde? ¿Tiene el mismo complejo mayor de histocompatibilidad que nosotros o es una célula extraña? ¿Qué me dicen, chicos? Es una célula extraña, ¿correcto? Que nuestro sistema inmunológico la va a detectar, ¿correcto? Porque esto es lo que generalmente leen las células del sistema inmune, ¿correcto? Ahí se van. El complejo mayor de histocompatibilidad, muchachos,
Se usa para distinguir lo propio de lo extraño. Ahora es un grupo de moléculas de glicoproteínas de la membrana, ¿correcto? O sea, son azúcares juntados con proteínas que tienen una función muy especial dentro de nuestro cuerpo. Dar la identidad a cada célula de nuestro cuerpo. Ahora hay dos clases del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay la clase 1, el complejo mayor de histocompatibilidad 1, y el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Por ejemplo, miren muchachos, esta célula no pertenece a nuestro cuerpo. No pertenece, entonces te dice, que rayos, ¿no? Su ojo bien grande, ¿no? Vean, tiene un complejo mayor de histocompatibilidad diferente a la de nuestro cuerpo. Entonces va a venir esta célula del sistema inmune y le va a acariciar o la va a destruir, muchachos. La va a destruir. Tú eres extraña, listo, ya valiste madres, ¿correcto? Entonces, muchachos, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 se va a encontrar en todas nuestras células. Bueno, se encuentra en todas las células nucleadas. Nucleadas. ¿Qué célula de nuestro cuerpo no es nucleada? O sea que no tiene núcleo. ¿Qué célula de nuestro cuerpo no tiene núcleo? Los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿correcto? Las plaquetas y los glóbulos rojos no tienen núcleo. Entonces, esas células se distinguen por los grupos sanguíneos. Eso ya es aparte. Eso ya lo hemos hablado justamente hace un momento, ¿no? Pero ahora nuestras células de los linfocitos, las células de los tejidos, todas las células de nuestro cuerpo van a tener el complejo mayor de histocompatibilidad 1, que tienen que tener del mismo color. O sea, por ejemplo, yo tengo un color negro como mi alma. Entonces, todas mis células tienen que tener ese mismo color de carnet. Y ese va a ser llamado el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad 2 solo va a estar presente en las células presentadoras de antígenos, que lo vamos a detallar mejor en el tema de sistema inmunológico. Tiene una región variable y una región constante. He aquí un gráfico, muchachos, del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí está. ¿Ven toda esta parte verdosa? Toda esta parte verdosa, muchachos, va a representar el complejo azucarado. Mientras tanto, esta porción que se encuentra anclada en la membrana va a representar a la porción proteica. Ahora, muchachos, este complejo mayor de histocompatibilidad va a tener una región variable y una región constante. Su mismo nombre está diciendo qué función va a cumplir o qué función cambia. La región variable, muchachos, va a estar se va a encontrar en el exterior, ¿correcto? Se va a encontrar en el exterior. Mientras tanto, la región constante se va a encontrar penetrando la membrana plasmática. Ahora, esta región variable se llama así porque varían los aminoácidos y los glúcidos que se encuentran en esa región. Es característico de cada humano, ¿correcto? De cada uno de nosotros. Todos, muchachos, tenemos un diferente tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y dónde varía siempre? En la región variable, ¿correcto? En la región variable, que es esta región que está sobresaliendo, ahí siempre cambia, ¿correcto? Pero ¿dónde es idéntico, muchachos? ¿Qué personas tienen un complejo de mayor histocompatibilidad así idéntico? Los gemelos, ¿correcto? Los gemelos idénticos, o también llamados gemelos univitelinos, o sea, los que nacieron justamente a partir de un saco vitelino, ¿correcto? Justamente esto es muy raro, muy raro. La mujer, por si acaso, las mujeres generalmente van a ovular un solo óvulo, un solo huevo, un solo ovocito, pero en algunas circunstancias la mujer secreta dos ovocitos y ahí ya van a crecer los gemelos, ¿correcto? Los gemelos idénticos. Porque recordemos muy bien, los hombres en el momento del coito van a expulsar muchos espermatozoides, pero solo uno tiene que penetrar en el interior del ovocito. Pero qué pasa cuando hay dos ovocitos? Uy, ya, eso ya son gemelos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay tres ovocitos? Uy, trillizos. ¿Qué pasa cuando hay cuatro? ¿Qué pasa cuando hay ocho ovocitos? Le va a pasar lo mismo que al Apu, ¿no? Pobrecito. Entonces, vamos con lo siguiente. Recordemos muy bien, el complejo mayor de histocompatibilidad, muchachos, en todos es diferente. Va a tener la misma composición de aminoácidos y azúcares, excepto en los gemelos idénticos, ¿correcto? En los gemelos idénticos o en los gemelos univitelinos. Vamos con lo siguiente. Se procura que los donantes sean lo más similar posible al receptor. Siempre, muchachos, si digamos yo
un hijo único, necesito justamente un riñón. Y he cañado mucho, ¿no? En la Semana Médica. ¡Ay, Semana Médica va a haber este año! Voy a bailar full. No, mentira. Entonces, muchachos, digamos, ya me he intoxicado, ¿no? En la Semana Médica he tomado alcohol con Yupi, ¿no? Entonces, ¿qué van a buscar? A ver, van a buscar en la lista de donantes, ya a ver quién tiene el hígado más, no, quién tiene un hígado muy, muy compatible con este, con este ser que ha tomado alcohol con Yupi. Entonces yo, ay, qué bacán. Entonces van a buscar, van a ver, van a leer los aminoácidos de, bueno, mi posible donante y así me lo van a poder donar a mí. Y así se va a evitar justamente muchos efectos adversos, ¿correcto? Claro, ese órgano no va a poder vivir toda mi vida. Durará máximo unos 5 años hasta que mi sistema inmunológico ya lo destruya por completo, pero lo va a destruir lentamente. Por ejemplo, muchachos, cuando alguien quiere donar su riñón, no se va a quedar ahí para toda su vida. No, simplemente se va a quedar unos 5 años y ya tiene que buscar otro donador. Así es la cosa. Así nos hizo Diosito. Vamos con lo siguiente. Ahora veamos el transporte a través de la membrana. Uy, creo que he hablado mucho, ¿no, chicos? No, sí. O voy más rápido, muchachos. ¿Qué me dicen? Que vaya más rápido. Bueno, el transporte a través de la membrana. O es muy rápido. Yo estoy bien. Yo estoy viendo que estoy demasiado lento. Bueno, tienen que acostumbrarse, chicos, así es la U. Ahora veamos el transporte a través de la membrana. ¿Cómo chuchas las moléculas van a pasar del medio externo al medio interno y viceversa? ¿Cómo pasa este proceso? Lo vamos a ver ahora. Los compuestos hidrófobos atraviesan fácilmente la membrana. ¿Esto por qué, muchachos? ¿Por qué los compuestos hidrófobos atraviesan muy fácilmente la membrana? Es como si fuera su casa, ¿no? También. Ahí me olvidó. Entonces, muchachos, recordemos muy bien, la membrana plasmática, ¿por qué está compuesta mayormente? ¿Por grasas o por compuestos hidrófilos? ¿Qué abunda más en la membrana plasmática, muchachos? ¿Qué abunda más? ¿Los lípidos o los compuestos hidrofílicos? ¿Qué me dice? Los lípidos o las grasas, ¿correcto? Entonces, a ver, esto es como digamos, en un concierto, ¿no, chicos? Yo estoy yendo, ¿no? Tan, 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 estoy yendo. Y justo reconozco a uno de ustedes en la entrada, ¿no? Trabajando de guardia de seguridad. Yo trabajaba de guardia de seguridad. Entonces, muchachos, ustedes son mis cuates, ¿no? Mis panas. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, cuate? El saludo del dólar, ¿no? Entonces, chicos, ustedes van a dejar pasar así gratis al concierto de Chayanne, ¿no? Para cantar, ¿no? Yo Chayanne. Ahí, bueno, es un ejemplo nomás. Entonces, muchachos, esos son amigos, ¿no? Amigos para siempre y por siempre, ¿no? Entonces, muchachos, eso se da lo mismo en la membrana, ¿correcto? Los compuestos hidrófobos van a poder atravesar fácilmente la membrana, porque los compuestos hidrófobos, como la membrana, muchachos, también es hidrófoba, o sea, como tiene bastantes lípidos, también no le gusta el agua, foba, miedo, ¿no? Entonces, los compuestos hidrofóbicos van a poder atravesar fácilmente la membrana plasmática, así sin tanto lío, ¿correcto? No va a haber tanto papeleo ni nada. Pero, ¿qué pasa cuando compuestos hidrofílicos, o sea, compuestos que están hechos de agua, van a querer pasar por esta membrana grasosa? ¿Va a poder pasar fácilmente? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué pasa con el agua? Quiere ingresar fácil. ¿Va a poder ingresar al igual que las grasas, que otros compuestos hidrofóbicos, los compuestos hidrofílicos? Los compuestos hidrofílicos, muchachos, no van a poder pasar fácilmente por la membrana, porque recuerden, agua con grasa se llevan de la manito, chicos, agua con grasa. No, para nada, para nada. Entonces, muchachos, las sustancias hidrofólicas tienen mucha dificultad, dependiendo del tamaño de la molécula y también de su composición química.
¿correcto? Entonces, muchachos, las moléculas hidrofílicas o las moléculas que están hechas a base de agüita o que son muy amigables con el agua, van a tener que pasar a través de proteínas de canal, ¿correcto? Proteínas de canal. ¿Qué son estas proteínas de canales? ¿La ven? Que tienen un canal en el centro. Entonces, solo por ahí van a poder pasar los compuestos hidrofílicos. El agua. El agua es una molécula, bueno, demasiado pequeña. Se sabía, bueno, antes se pensaba que pasaba directamente a la membrana plasmática, pero no es así. El agua, muchachos, pasa a través de proteínas que son demasiado pequeñas, llamadas acuaporinas, y se encuentran en todas las células. Las acuaporinas son aproximadamente 7 o más. Se descubrieron 7, las acuaporinas. Esas acuaporinas van a permitir el paso fácil de agua, ¿correcto? Nada más a través de las células. Son proteínas, por si acaso, las acuaporinas. La van a ver en el segundo año de la facultad. Entonces, composición química. Entonces, vamos a estudiar, muchachos, el transporte activo. ¿Qué significa transporte activo? O sea, que vamos a utilizar energía para poder pasar a un lugar, ¿correcto? A un lugar de, bueno, que hay bastante concentración, o también llamado de contragradiente. Más adelante se los voy a explicar. En el transporte activo, muchachos, vamos a utilizar la moneda de intercambio la moneda de intercambio química de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la moneda de intercambio químico de nuestro cuerpo, muchachos? La más fácil de utilizar. El ATP, ¿correcto? El ATP, muchachos, es un nucleótido que sirve para poder sacarle la energía, para poder utilizar la energía, porque en el ATP se encuentra almacenada la energía, como vamos a hablar en el tema siguiente, que es el tema 4D de este texto, de biología celular. Y luego nos vamos a ir al tema 6 de morfofunción, ¿correcto? Entonces, como vamos a ver en el capítulo siguiente, que es el ATP, muchachos, se va a guardar la energía. Y de ahí vamos a poder utilizarla para los diversos procesos de la célula. También vamos a estudiar la difusión facilitada. En la difusión facilitada, muchachos, se da a través de un gradiente de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, no, mejor voy a utilizar cuando estemos hablando de ello. En la difusión facilitada, chicos, no vamos a utilizar energía. ¿Por qué? Porque de un lugar de mayor concentración se va a dirigir a otro lugar de menor concentración. Es como, por ejemplo, llenar un balde. Pero voy a utilizar esos pequeños mapas mentales cuando estemos explicando esto. Así que vamos con lo siguiente, para explicarlo más detalladamente. Transporte a través de la membrana. Permeabilidad al agua. Vamos a ver qué tan permeables son las células al agua, ¿no? En esta diapositiva. Y con esto acabamos el día de hoy. Porque esta diapositiva nos vamos a quedar bastante tiempo. La membrana es altamente permeable al agua. ¿Por qué? Claro, es una molécula muy pequeña. Puede pasar a través de la membrana, pero también pasa a través de esas proteínas llamadas acuaporinas, pero generalmente pasa más por esas acuaporinas. Ya les explicaré esto antes de venir a esto. ¿Dónde está? Este es un frasco, chicos. Un frasco, ¿correcto? Listo, un frasco cualquiera. Ahora, ¿qué es un soluto? ¿Alguien sabe qué es un soluto? ¿Qué es un soluto? ¿Alguien sabe, chicos? Un soluto es una molécula que difunde en un medio, ¿correcto? Y que tiene una función característica, dependiendo de qué soluto estemos hablando. Ejemplo de soluto, el sodio, el potasio, el cloro, el hidrógeno y entre otros. El magnesio también puede ser. Entre otros, ¿correcto? Estos son los solutos. Estos solutos van a difundir en una sustancia, ¿correcto? Estos son los solutos que tienen funciones características. Por ejemplo, el sodio, en el que vamos a hablar mucho en este capítulo, ¿qué función cumple el sodio, muchachos, dentro de nuestro cuerpo? Atrae fuertemente al agua, al H2O, ¿correcto? Lo atrae fuertemente. El potasio, ¿qué función cumple? Cumple una función en mantener el gradiente electroquímico, como lo vamos a hablar en el tema de tejido nervioso.
El cloro igualmente es negativo, generalmente se encuentra en el medio extracelular. El hidrógeno también va a tener una función en elevar o disminuir el pH, que es el porcentaje de hidrógeno, ¿no? Para que lo entiendan así. La alcalinidad y la acidez. El magnesio, bueno, generalmente une a moléculas. Entonces, muchachos, estos solutos van a cumplir muchas funciones dentro de nuestro cuerpo, ¿correcto? Ahora, ¿qué hago referencia a un disolvente? ¿A qué hago referencia a un disolvente? Un disolvente, muchachos, es una molécula que logra separar otras moléculas. El disolvente más famoso en todo el mundo, ¿cuál es? El agua. El agua, muchachos, es un dipolo, como lo hemos visto en el tema 3. Es tanto eléctricamente negativo y es positivo. Entonces logra separar fácilmente a las moléculas. Y es por eso que se le llama un disolvente. Es el disolvente más famoso, aunque hay otros tipos de disolventes también que se utilizan en la pintura. Por ejemplo, el queroseno, el thinner y esas cosas, ¿no? La acetona también es un disolvente que disuelve justamente el esmalte de las uñas, ¿no? Ay, mis uñas. Entonces, muchachos, vamos a ver eso. Ahorita vamos a utilizar el agua, que es un disolvente y un soluto. ¿Entendido? Entonces, muchachos, aquí va a haber mucha agua, ¿no? H2O, en este medio, en este frasco. Entonces, muchachos, en el disolvente vamos a poner sodio. Lo vamos a pintar con naranjita. Y estas pequeñas bolitas son el sodio. Ya, chicos, en este frasco, ¿hay mucho sodio o poco sodio? ¿Ustedes qué me dicen? A ver, según su perspectiva. ¿Hay mucho sodio o poco sodio en este disolvente, en este frasco? Ahí solo hay 5 sodios, nada más. Y lo general, muchachos, en un frasco debe haber 100 sodios. Ahí está, para que tengan una idea. En lo general, muchachos, hay 100 sodios en un frasco, generalmente, ¿no? Normalmente, ¿no? Normalmente. Ahora, aquí en este frasco, muchachos, solo hay 5 sodios. ¿Hay poco o hay muchos solutos en este frasco? Ya normalmente en este frasco tendría que haber 100 sodios, pero vean, hay muy poco, ¿no? Y aquí estamos hablando ahorita del sodio, ¿correcto? Entonces, muchachos, este medio, como tiene pocos solutos y tiene un tono que le da un tono, poco, poco significa, muchachos, hipo, ¿no ve? Hipo significa poco, ¿no ve? Vamos a poner aquí, hipo. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estoy bien o estoy mal? Hipo significa poco, ¿no ve? Chicheñol. Entonces vamos a poner, como este le da un tono, como el sodio le da un tono a este lugar, a este frasco, vamos a poner hipotónico. Entonces, muchachos, este es un medio hipotónico. ¿Por qué es un medio hipotónico, muchachos? Porque tiene pocos solutos que le dan el tono, ¿correcto? Pocos solutos. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta aquí está bien? ¿Hasta aquí han comprendido bien? Chicheñol. Ya, ahora vamos a pasar esto. Ahora, muchachos, hay muchas moléculas de sodio, muchos solutos de sodio. Ya digamos que hay más de 100. Hay más de 100 sodios. Este es un medio en la cual hay mucho sodio o poco sodio. ¿Hay mucho soluto o poco soluto? ¿Qué me dicen, chicos? Hay mucho sodio, ¿no? Hay mucho sodio. ¿Y cuál es el sufijo para mucho? Hiper, ¿no? Entonces, este es un medio hipertónico, ¿correcto? Entonces, muchachos, este es un medio hipertónico. Este es un soluto, bueno, es un medio, sí es un medio hipertónico, ¿correcto, muchachos? Porque hay demasiados solutos de sodio, hay mucho sodio dentro de este frasco, ¿correcto? Ahora, muchachos, ¿qué pasa cuando en este frasco
Hay lo normal de solutos. O sea, no hay ni más ni menos. Simplemente hay 100 sodios. No hay ni más ni menos. Eso es lo normal tiene que haber, ¿no? Lo normal que tiene que haber. Este medio se va a seguir llamando hipertónico. ¿Qué me dicen, chicos? Lo normal. ¿Cómo se va a llamar? Isotónico, ¿correcto? Isotónico. Iso hace referencia a igual, ¿correcto? Isotónico. Este medio donde hay los solutos normales, que son 100, no hay ni más ni menos, se va a llamar isotónico. ¿Correcto, muchachos? Isotónico. Ahora, con esto ya establecido, vamos a seguir avanzando, ¿correcto? Hiper, hipo, iso, ya conocemos, ¿no? Ya conocemos. Ahora, la membrana es altamente permeable al agua. ¿Eso qué quiere decir? En una solución hipotónica, ¿qué va a pasar en una solución hipotónica? Recordemos muy bien esto, muchachos. Este es nuestro frasco, vamos a volver a dibujar, pero más chiquitito. Aquí voy a tardar, pero igual tenemos que acabar esta diapositiva. Este es nuestro frasco. Entonces, un medio hipotónico, muchachos, un medio hipotónico, ¿tiene pocos o muchos solutos? ¿Qué me dicen, chicos? Pocos solutos, ¿no? Vamos a poner unos 4 nomás, ¿no? Hipotónico, poco. Vamos a poner a nuestro glóbulo rojo en el interior. Vamos a poner a un glóbulo rojo dentro de nuestro frasco. Ya hemos puesto un glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, lo normal en solutos es 100, ¿correcto? Es 100, ¿no? Estamos viendo ahí. Es un ejemplo, ¿no? Para que puedan entender. Entonces, dentro justamente del glóbulo rojo hay 100 solutos. Y recordemos esto muy bien, muchachos. El sodio atrae al agua, ¿correcto? Atrae al agua, lo atrae fuertemente el sodio. Y en este caso estamos hablando de estas pequeñas burbujitas del sodio. ¿Dónde se va a ir al agua? El agua se va a ir de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, muchachos, de solutos. ¿Qué me dicen? ¿Dónde se va a ir el agua? ¿Dentro o fuera de la célula? Vean, aquí hay solo 4 sodios, ¿no? 4 sodios, ¿la ven? Pero dentro del glóbulo rojo hay 100 sodios. Y recordemos que el agua siempre va a seguir al sodio, siempre lo va a seguir de su manito. Es como la tóxica, ¿no? Digamos, yo me he separado, yo me llamo sodio, ¿no? Y mi tóxica ya le he dejado, se llama agua, ¿no? Ella me sigue a todos lados, todos lados. Y justo, muchachos, el agua va a ingresar aquí, locamente al interior de la célula, va a entrar a la célula y va a provocar lo que pasa en este GIF. ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿La célula va a estallar? ¿Qué me dicen? Ha entrado demasiada agua al interior del glóbulo rojo. Entonces se va a ocasionar la lisis celular. Va a explotar esa célula. Va a decir Allahu Akbar y listo, ¿correcto? Entonces, muchachos, en una solución hipotónica, van a haber pocos solutos en la solución, ¿correcto? El soluto de sodio. Entonces, las células aumentan de volumen porque dentro de ellas hay más solutos. Entonces, como el agua sigue al soluto, al del sodio, como hay mucho más en el glóbulo rojo se va a llenar hasta ocasionar la lisis celular. El glóbulo rojo no va a poder soportar esa cantidad de agua que tiene en su interior y va a explotar. ¿Correcto? Ahora vayamos a una solución hipertónica. Vamos a dibujar de nuevo nuestro frasquito. Un poquito más grande. Vamos a volver a poner a nuestro glóbulo rojo. ¿Dónde está? Nuestro glóbulo rojo. Pero en este caso nos dice una solución hipertónica. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra solución va a haber más de 100 solutos. Más de 100 sodios, ¿correcto? Más, muchos más van a haber. Sodio, 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 sodio. Ahora, dentro del glóbulo rojo, muchachos, solo hay 100 sodios, digamos, ¿no? 100, listo. Nada más. Pero fuera de la célula hay demasiados sodios, más de 100, digamos 1000. ¿Dónde se va a ir el agua?
hacia la célula, hacia el interior de la célula o fuera de la célula. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué dirección va a seguir el agua? El agua que se encontraba dentro del glóbulo rojo va a salir, ¿correcto? Va a salir fuera de la célula. Y la célula va a quedar como una pasa. Aquí está, ¿lo ven? ¿Lo ven? Tan chiquitito, ¿eh? Vean, muchachos, que como el agua de toda la célula ha salido hacia afuera, la célula va a tener esta forma, va a tener la forma de una pasa. Se va a quedar muy flaca. Aquí no va a existir la lisis. ¿Por qué? Porque dentro de ella se ha quedado muy flaca, pero no se ha destruido para nada. Se ha quedado solo sin nada dentro, ¿correcto? Nada más. Pero mientras tanto, en un medio hipotónico, aquí la célula, como adquiría bastante agua, reventaba, ¿correcto? Listo, muchachos. Entonces, en una solución hipertónica, las células disminuyen de volumen. ¿Por qué? Porque como la solución está rica, tiene muchos solutos, los solutos van a provocar la atracción del agua, provocando que dentro de la célula salga todo el agua y la célula va a quedar como una pasa. ¿Correcto? Porque recordemos, el agua sigue a los solutos, especialmente al sodio. Es fuertemente atraída. Ese proceso se llama ósmosis. Ese proceso en la cual el agua sigue a un soluto a través de un tabique semipermeable, en este caso la membrana, se llama ósmosis, ¿correcto? Se llama ósmosis. ¿Entendido? Aunque la ósmosis, pues vamos a volver a ver en muchos capítulos, especialmente en sangre, pero no se preocupen. La idea es que tengan ya una buena base, ¿no? Para poder comprender los demás temas. ¿Correcto, chicos? Entonces, este proceso en el cual el agua sigue a un soluto se llama ósmosis, ¿correcto? Ósmosis. El soluto es el sodio. Entonces, las células disminuyen en volumen. Ahora, ¿qué pasa en una solución isotónica? ¿Nuestra célula va a estar feliz, chicos? No va a estallar ni va a crecer, no va a pasar nada. No se va a quedar como pasa o se va a quedar como, como no sé, como yo ahorita mismo. No, va a estar feliz porque van a ver la misma cantidad de solutos, tanto en el medio externo como en el medio interno, en una solución isotónica. A ver ustedes, chicos, ¿dónde quisieran estar? ¿Seguidas por la tóxica o estar en su casa normal? ¿Qué me dicen, chicos? Yo quisiera siempre estar en una solución isotónica, ¿no? Todo que esté en un correcto balance, ¿no? Para que todo se dé armoniosamente. Listo. Mi voz ya está secando. Eso pasa cuando hablo mucho. Entonces, el volumen no cambia, ¿correcto? En la solución isotónica, muchachos, el volumen no va a cambiar para nada, porque hay la misma cantidad de solutos, tanto en el medio externo como en el medio interno. Ahora, pasa lo mismo con las células vegetales, muchachos. ¿Ustedes qué me dicen? Las células vegetales tienen la misma membrana, la misma capa protectora que la célula, claro, pero las células vegetales van a tener una capa de celulosa. ¿Qué las van a defender contra estos procesos, contra estos cambios de la osmolaridad? Así se llama, ¿correcto? Entonces, muchachos, las células vegetales tienen esa pequeña membrana, esa pequeña capa de celulosa que las defiende. La vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos a una célula en una solución, a una célula vegetal en una solución hipertónica? Todo, muchachos, un cachito, cachito. Nah, aquí le he puesto al revés. Lo siento, lo siento. Moment, please. One moment, please. Solución vegetal, solución. Ahí, ahora sí. Entonces, muchachos, ¿qué pasa cuando una célula le ponemos en un medio hipertónico, una célula vegetal? Las células se separan de su pared de celulosa. Ay, pucha, estaba bien. Ay, no, yo me he confundido. Sí, ahora sí está bien. Lo siento, chicos. Es que en su texto está puesto así. Ay, me he olvidado de explicarles. No se confundan, muchachos, entre hipertónica e hipotónica. Yo acabo de hacer eso. Entonces, muchachos, en una solución hipertónica, recordemos, en la solución hay muchos solutos o hay pocos solutos. ¿Ustedes qué me dicen, chicos? A comparación de lo que hay en la célula.
en la solución que rodea la célula. Van a haber muchos solutos, ¿entendido? Entonces, ¿el agua hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia el medio externo o hacia el medio interno? ¿Hacia dónde se va a dirigir el agua? Hacia el medio externo. Va a salir de toda la célula el agüita, ¿correcto? Hacia el medio externo. Porque en el medio externo hay bastantes solutos que atraen el agua. Es por eso que es llamado solución hipertónica, porque hay bastantes solutos, ¿correcto? Las células se separan de su pared de celulosa, pero esto es muy interesante, muchachos. Estas células no van a llegar a tener algún daño muy permanente. Simplemente se les va a poner otro medio y van a poder recuperar su forma, porque la pared de celulosa las va a defender contra esos cambios, las va a defender esa pared rígida de celulosa, que, bueno, es característico de las células vegetales, pero se van a separar parcialmente se van a separar de su pared de celulosa. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos? Ahorita, muchachos, estamos haciendo un experimento, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos, muchachos, a nuestra célula de iso a hiper? O sea, de un medio isotónico a un medio hipertónico. Ese proceso va a ser llamado plasmólisis, ¿correcto? Es porque queremos matar justamente a esta célula, ¿entendido? Estamos dejando que salga bastante líquido dentro de ella. Entonces, ese efecto se va a llamar plasmólisis. Cuando pasamos de un medio tranquilo a un medio hipertónico, va a ocurrir la plasmólisis, ¿correcto? Ahora, muchachos, en una solución hipotónica, en la cual van a haber pocos o muchos solutos. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Va a haber pocos o muchos solutos? Pocos, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay pocos solutos en nuestro medio? ¿El agua hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia el medio externo o hacia el medio interno de la célula? Hacia el medio interno, ¿correcto? Hacia el medio interno. Entonces, muchachos, el volumen de las células va a aumentar, pero tampoco van a estallar, tampoco van a estallar. ¿Por qué? Porque la pared de la celulosa las va a defender contra esos cambios, ¿correcto? Y este proceso en la cual hemos puesto justamente una célula de un medio hipertónico o un medio hipotónico, porque recuerden, primeramente hemos sacado a la célula de su hábitat natural, donde estaba iso, donde estaba normalita, donde estaba feliz, ¿correcto? Le hemos puesto un medio hipertónico primeramente. Ese proceso se llama plasmólisis, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando le ponemos de un medio hipertónico donde ya estaba por destruir o un medio donde se va a regenerar? O sea, le hemos quitado esa característica de querer suicidarse, ¿no? Lo estábamos suicidando, ¿no? Lo estábamos suicidando. Entonces, muchachos, cuando pasa de hiper a hipo, va a ser llamado ese proceso desplasmólisis. Esta fue una pregunta de examen de los años pasados. ¿Qué nos decía? Cuando pasamos a una célula, muchachos, de un medio hipotónico a un medio hipertónico, o sea, al revés le han puesto. Se llama desplasmólisis. ¿What? O sea, aquí, muchachos, no hay una mnemotecnia. Yo esto lo repetí como 10,000 veces y sí me lo acuerdo. De hiper a hipo, de un medio hipertónico a un medio hipotónico, se llama desplasmólisis. Esto de la plasmólisis está en un cuadrito de su texto. No lo menciono ahorita donde está el texto, no, sino que está en un cuadrito de su texto. ¿Correcto? Entonces, muchachos, de pasar de un medio de hiper a hipotónico se llama desplasmólisis, porque le estamos engordando, ¿no? Nos podemos acordar de esta manera, ¿no? Desplasmólisis. Sabemos que lisis significa suicidación, ¿no? Pero le estamos desuicidando, ¿no? O sea, no estamos dejando que se suicide, ¿no? Entonces la vamos a rellenar de más comida, de más amor, ¿no? Entonces estamos pasando de un medio hiper a un medio hipotónico, ¿correcto? Y así, toda el agüita en un medio hipotónico va a ingresar dentro de la célula, ¿no? Entonces recuerden, muchachos, unas personas que están gorditas, no es porque quieran estar gorditas, ¿no? Sino que le hemos hecho una desplasmólisis, ¿correcto? Le hemos llenado de amor. De esa manera me puedo acordar yo siendo ustedes. De un medio hiper a hipo, para llenarle de amor, ¿no? Llenarle de agüita. Listo, chicos. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.